¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Esperamos que estén bien. En esta transmisión estamos en la semana del 25 al 31 de mayo y vamos a estar considerando la tercera parte de la reunión, nuestra vida cristiana, que se titula el tema en forma de análisis con el auditorio: Esfuércese por imaginar la escena, toda la escena. Para esto se pide que se vea un video, el cual ustedes pueden seguir siguiendo el vínculo. Y bueno, aquí dice: cuando usted lea un relato bíblico, esfuércese por imaginar toda la escena, lea el contexto, conozca a los personajes y averigüe por qué actuaron de cierta forma. Use la imaginación para ver los paisajes, escuchar los sonidos, percibir los aromas y sentir lo que los personajes sienten. A continuación, repito, hay que ver el video, disfrutemos al máximo nuestra lectura de la Biblia, es un fragmento, y después de verlo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué pudo haber contribuido a la tensión que había entre José y sus hermanos? ¿Qué razones pudieron haber tenido los hermanos de José para reaccionar de manera o de forma tan impulsiva? ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre la personalidad de Jacob, el padre de José? ¿Qué valiosa lección les enseñó Jacob a sus hijos sobre cómo hacer las paces? ¿Qué ha aprendido usted en este video? Allí vemos el reencuentro entre Jacob y su hermano Esaú. Lo vemos de rodillas. Primero está orando. Luego vemos cuando José es vendido. Sí, y ahí pues lo vemos en la casa de Potifar, tirado en el pozo por sus hermanos, vendido, y un hermano pensando y visualizando en estos relatos. Vamos entonces a pasar directamente a las preguntas impresas, a responderlas. Dice la primera: ¿qué pudo haber contribuido a la tensión que había entre José y sus hermanos? Según pudimos ver en el video, el hermano destacó algunos puntos, quizás el hecho de ser hermanastros, es decir, hijos de diferente madre. Y entonces ya sabíamos que los antecedentes eran rivalidades entre ambas madres, y también en cuenta las esclavas o las concubinas. Entonces eran 10 medio hermanos, eh, eran bastante mayores, y José era menor que ellos, así que todos esos factores, las rivalidades entre ambas madres, los comentarios con los que ellos crecieron, escuchando a una hablar mal de la otra, quizás hasta sembraron odio entre ellas, quizás había un rechazo hacia los hijos una de la otra, es probable, pues esto se quedó en el corazón de ambos y había una rivalidad. Recordamos que una era amada y la otra no tanto. Entonces quizás ellos sentían que estos hijos de la amada, en este caso José, pues era como un enemigo de ellos, porque por culpa de él y de su mamá, eh, Jacob no amaba a Lea, la madre de ellos. Entonces, son cosas que pudieron haber contribuido a la tensión que había entre José y sus hermanos. ¿Qué razones pudieron haber tenido los hermanos de José para reaccionar de forma tan impulsiva? Bueno, como ya habíamos mencionado, la relación tensa que había entre ambas madres, ¿sí? la, una amada, la otra odiada o no tan amada en comparación con la otra, y seguro que esto contribuyó, como ya había dicho, a la tensión entre los hijos de ambas. Y sumado a ello, pues también las concubinas. ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre la personalidad de Jacob, el padre de José? Vemos que él era muy diferente a su hermano Esaú. A diferencia de su hermano Esaú, que era un hombre muy carnal, Jacob era un hombre espiritual. Él pasaba tiempo en casa, era hogareño. También era un hombre fuerte en sentido espiritual, y por supuesto no era que fuera discapacitado físico, sino que también era un hombre trabajador. Pero era muy diferente a su hermano Esaú. También
sabemos que Jacob estuvo dispuesto a hacer lo necesario por mantener su amistad con Jehová. Él no se casó con la primera mujer que tuvo enfrente. De hecho, él era ya un hombre mayor cuando se casó, pero no se casó con una mujer pagana que no adorara a Jehová, sino con alguien que temía también al Dios verdadero y que respetaba sus creencias. Él realmente amaba a Raquel, no fue un amor caprichoso ni una emoción del momento. A veces escuchamos comentarios de jóvenes inexpertos e inmaduros que no saben lo que dicen ni lo que quieren. Muchas veces dicen que no pueden vivir el uno sin el otro, pero realmente el ejemplo de Jacob y Raquel nos enseña lo que es el verdadero amor. Él estuvo dispuesto a trabajar y a esperar por ella. Entonces es un buen ejemplo. No fue un capricho ni una emoción del momento. Después de estar casados, dice la Biblia que él jugaba con su esposa. Él la amaba. Repito, no era un amor caprichoso ni una emoción del momento. De verdad ellos se amaban. Entonces aprendemos mucho sobre esta personalidad de Jacob, el padre de José. Qué valiosa lección les enseñó Jacob a sus hijos sobre cómo hacer las paces. Bueno, él les enseñó que aún él, siendo un hombre espiritual, tuvo diferencias con su hermano Esaú, su hermano mayor. Y no dice la Biblia si él entró en detalles al contarle esto a sus hijos, pero a pesar de que no se habían visto durante 20 años, Jacob les enseñó que esa diferencia la iba a arreglar a través de la oración y a través de la humildad. No dice la Biblia que Jacob se pusiera a exigir disculpas o cierta clase de retribución por lo que él vivió. No, nada de eso. Él fue humilde. Vimos en la imagen, él le oró a Jehová, hasta le mandó obsequios a su hermano. Ahí demostró también la inteligencia. Y de esta manera, con su ejemplo, les enseñó a sus hijos sobre cómo hacer las paces. Eso es un hombre verdaderamente espiritual. ¿Qué ha aprendido usted en este video? Bueno, algo que nos queda claro, hermanos, es que no queremos solo guardar datos de los personajes de la Biblia en nuestro cerebro. Estaríamos siendo como computadoras. Más bien queremos aprender a meditar en cómo estos ejemplos pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Jacob pasó por momentos muy difíciles dentro de su misma familia, con su tío Labán, con su hermano Esaú. Él miraba lo que hacían sus cuñadas, que no adoraban a Jehová, y luego las dificultades que tuvo que experimentar. Pero a pesar de estos momentos difíciles, Jacob supo y vio de primera mano que Jehová estaba con él y que lo bendecía y lo cuidaba. También que el pasar dificultades no significa que Dios nos ha abandonado. Y aprendemos también que Jacob resolvió sus diferencias como un hombre espiritual, con oración y con humildad. Son puntos interesantes que aprendemos y aprendemos que es inevitable que haya cierto tipo de enemistades, cierto tipo de persecución, cierto tipo de ataques, muchas veces en la misma familia, hasta en la misma congregación, en el mismo vecindario. Y esto pues no es un secreto, esto es una realidad y los hermanos que lo han vivido pues saben a lo que me refiero. Pero tenemos que ser como Jacob, tenemos que ser como José, no enojarnos con Jehová, no abandonarlo a la primera, porque también nosotros estamos escribiendo, estamos viviendo nuestra historia. Y Jehová está atento a ver cómo reaccionamos ante las adversidades. Queridos hermanos, aquí finalizamos esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo y hasta la próxima.